mecanismos básicos que regulan el flujo sanguíneo: vasoconstrictores, vasodilatadores y regulación de la circulación. Con eso ya estamos para el examen. Nos vamos para el examen próximo de este lunes al otro, ¿cierto? Bien. Ahora, está bien que hagan el examen directo de los videos, ¿cierto? Y un 20% de preguntas de lo que se avanzó, pero que no esté, o un 30% que no esté explícitamente en el video hecho, ¿no? Es decir, en el video vas a encontrar por lo menos 80-70% de todas las preguntas. Ya no has venido a clase, mira los videos y saca todas las preguntas que he dicho, que por lo menos el 70% del examen está ahí. Entonces ya no les haría banco de preguntas ni ustedes harían nada de eso, ¿no? Todos harían lo que quieran. Y un 30% que no son preguntas que van a estar en el video, pero sí son preguntas del avance de clase que hemos tenido. Creo que todos los videos están. De endocrino, no sé si habían grabado, pero creo que hay un montón de todas las clases. ¿Alguno no tiene actividad a la cual se esté dedicando actualmente diferente a los 5 puntos? ¿O todos ya tienen actividad? Ya. Voy a ver la actividad que van a realizar. Hacemos la actividad de esto y voy a ver con cuántos me quedo para ver qué actividades puedo realizar. ¿Ya? Riñón. Lo primero que tenemos que saber es que es un órgano que cumple diversidad de funciones. La más importante, la de filtrado de la sangre. Filtrar es separar, ¿cierto? Yo separo lo que me sirve, lo que voy a quedar para mi cuerpo, y elimino lo que no me sirve. Entonces es un órgano de excreción. Si yo te digo, entre la tarea del filtrado, el filtrado glomerular es un mecanismo que te indica la función renal relacionada a la presión arterial, la purificación de la sangre y excreción de toxina, o la realización o generación de glóbulos. ¿Cuál es la correcta? La opción B, purificación de la sangre. Eso es el filtrado, directamente relacionado con eso. Indirectamente te va a regular la presión arterial, porque la cantidad de sodio filtrada va a determinar si las cantidades de flujo de sangre son adecuadas o no. ¿Cuál es el elemento del riñón que le permite su funcionamiento? La unidad básica funcional del riñón, la nefrona. ¿Cuántas hay? 1.200.000. ¿De qué está compuesta la nefrona? Y una red de túbulos. Sistema glomerular y la red de túbulos. Sistema glomerular es el glomérulo, que es un ovillo de vasos sanguíneos dentro de una cápsula denominada cápsula de Bode. Pregunta de examen: ¿dónde se produce el filtrado glomerular? En el glomérulo, que se encuentra en la cápsula de Bode. ¿Por medio de qué arteria ingresa la sangre al glomérulo? De la arteria, vamos niños, a ver quién sabe, la arteria aferente. ¿Y por medio de qué arteria sale la sangre? De la eferente. ¿Cuáles son las porciones del túbulo o de los túbulos de la nefrona? Pregunta de examen. Proximal, contorneado proximal, asa de Henle con su porción descendente y ascendente, túbulo contorneado
distal y túbulo colector. ¿Dónde se encuentran las células mesangiales que producen renina? Cerca de la mácula densa. ¿Y dónde está la mácula densa? Entre la cápsula de Bowman y el celular. ¿Qué parte de los tubos? El contorneado externo. Muy bien. Todo lo que es el filtrado glomerular, el líquido filtrado pasa a la red tubular. Y en ese túbulo contorneado proximal hay una mácula que es la mácula densa, que va a leer cuántas concentraciones de sodio hay. ¿Cuál es el elemento electrolítico que se tiene que leer principalmente en la mácula densa? Pregunta de examen. El sodio. El sodio es el que se lee. ¿Por qué? Porque bajas concentraciones de sodio significa que el riñón tiene que recuperar sodio. Y por lo general interpreta eso como una pérdida de volemia. Así lo interpreta el riñón. ¿Cómo creen ustedes que tienen que recuperar el sodio del riñón? ¿Bajo qué proceso recupera elementos que están en el túbulo y van a los capilares peritubulares? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Cómo? Reabsorción. Reabsorción. Anótese, me va a preguntar los tres procesos. ¿Dónde se produce el segundo proceso? El primer proceso, filtrado glomerular, en el glomérulo. El segundo proceso se produce en los túbulos. Y de estos túbulos de la nefrona, cuando tú pasas un elemento del tubo al capilar, se llama reabsorción. Y cuando pasas del capilar al tubo, se llama secreción. Hasta aquí, ¿qué tal lo ven en el examen de nefro? Pues en este caso de riñón. Fácil, ¿no? Accesible. Sí, van a ser las 30% de las preguntas sencillas, van a ser puro riñón. O sea, que usted se ubique bien con los túbulos, que se ubique bien con el glomérulo y que se ubique bien qué es lo que pasa en cada una de esas porciones. Probablemente, si estoy malo, maloso, malvado, te vayas a preguntar qué es lo que se absorbe principalmente y anóteselo en cada una de las porciones del tubo, por segmento. La segmentación tubular de absorción, de secreción. Aunque no es correcto que diga absorción, tengo que decir reabsorción. Bueno, dicho estos procesos de filtración, secreción y reabsorción, son procesos relacionados a la nefrona. ¿Para qué? Para purificar la sangre. Y ligado a esto está la mácula densa para leer las concentraciones de sodio y activar un sistema que regula la presión arterial. Pregunta de examen, ¿cuál es ese sistema? Renina, angiotensina, aldosterona, que ya lo hemos visto cuando hablamos de regulación de la presión arterial a largo plazo y que obviamente te lo voy a preguntar un montón de veces. Pero hay otros procesos por el cual, cuando tú regulas las cantidades de elementos que van a volver a tu cuerpo o se van a eliminar, está regulando uno, la concentración de soluto respecto al disolvente en el cuerpo. Pregunta de examen. ¿A qué hace referencia la concentración de soluto comparándose con el disolvente? ¿Cómo se llama esa, vamos a decirlo, esa definición de es la concentración de soluto respecto al disolvente? No, yo te estoy diciendo concentración de soluto respecto al disolvente. ¿A qué me estoy refiriendo? Osmolaridad. Muy bien. Regulación de la osmolaridad. Si yo te puedo decir, cuando el riñón está eliminando sodio o está absorbiendo sodio, eliminando potasio, indirectamente, ¿qué está regulando en el organismo? Te puedo poner presión arterial, te puedo poner osmolaridad. Cualquiera de las dos situaciones puede ser. Pero si no te pongo sodio, que es el principal elemento para iniciar la regulación de la presión, date cuenta no te pongo sodio y te pongo cualquier otro elemento, la respuesta es osmolaridad. La única manera en la cual la respuesta puede ser regulación de la presión arterial es cuando yo te meto al sodio.
Porque el sodio es el principal elemento que te va a activar un sistema de regulación de la presión arterial. ¿Cierto? ¿Vamos bien? El otro elemento que tenemos que ver es el elemento del equilibrio ácido-base o el equilibrio del pH. ¿Qué elemento o qué elementos químicos a nivel renal se tienen que reabsorber o secretar, dependiendo de la circunstancia, para regular el pH? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos elementos? Bicarbonato es uno, muy bien, y los hidrogeniones. Excelente. Y probablemente esta de las preguntas relacionadas a lo que tanto ustedes aman y odian, que se llaman los sistemas buffer que nos enseñan en bioquímica. ¿Puede ser? ¿O no? Si lo enseña, sí. Pero yo ya sé que se lo enseña. Yo estaba pensando lo mismo, que no estamos muy seguros de eso. Otra de las funciones que hace el riñón es regulación de la vitamina D3. La regulación no es así nomás regular como regular. Tienen que ponerme activación de la vitamina D3 que tiene una función posterior. ¿Cuál es la función posterior de la vitamina D3 activada? ¿Para qué sirve? Ya habíamos visto en qué tema. La 1,25 de hidróxido de calciferol activada te promueve ¿qué cosa? A nivel intestinal, aumento de la absorción de ¿qué? ¿De qué? Hay un elemento electrolítico importantísimo, calcio. Pregunta de examen: ¿por qué alguien que tiene insuficiencia renal puede tener, y si aparte de eso tiene menopausia, una señora arriba de 65 años con insuficiencia renal, a dónde ustedes consideran que afectaría más su cuerpo? ¿El corazón, al hígado o a los pulmones? En este caso a la sangre o a los huesos. Si yo te digo menopausia, inmediatamente piensa en disminución de estrógeno. El estrógeno es muy útil para los osteoblastos, generación de ingreso de calcio y repoblación del hueso. Menopausia, la insuficiencia renal, osteoporosis casi segura. Debilidad de los huesos, pérdida de calcio, pérdida de la densidad ósea. Y entonces yo te puedo decir por qué se puede producir osteoporosis en las mujeres que cursan menopausia y insuficiencia renal. ¿Cuáles serían los dos elementos que están faltando en esa mujer con menopausia y con insuficiencia renal? Por una parte, insuficiencia renal, síntesis de vitaminas, activación de vitamina D3. ¿Y qué pasa? ¿Y a qué te lleva eso? Disminución de qué? De absorción de calcio, por una parte. Y por otra parte, disminución de los estrógenos, menopausia. ¿A qué te lleva? Disminución de la cantidad de calcio que ingresa al hueso. ¿Por qué? Por la activación de los osteoblastos que no están siendo estimulados por el estrógeno. En ayunos prolongados se puede producir algo que se llama gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa a partir de un aminoácido que está muy presente en el riñón. Entonces, no le voy a preguntar eso, porque eso casi pues, es en situaciones de ayunos prolongados, pero ahí también puede hacer gluconeogénesis en el riñón. Respecto a respiración, de respiración principalmente yo me voy a basar en dos cosas. La primera, los volúmenes y las capacidades pulmonares. Es muy básico, lo llevan en práctica y lo pienso preguntar en teoría.
Me interesa mucho que como futuros médicos ustedes me puedan diferenciar los procesos de ventilación y respiración. ¿Qué diferencia hay entre ventilar y respirar? Respiración es el intercambio entre el avión. Respiración es el intercambio de oxígeno con entra oxígeno, sale dióxido de carbono. ¿A qué nivel se produce esa respiración? A nivel de alveolo, eso se llama respiración alveolar. Pero si ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se produce a nivel de las células, ¿qué se llama? Intercambio gaseoso en las células es parte de un mecanismo que promueve la respiración celular. De hecho, el ingreso de oxígeno a la mitocondria te genera energía. ¿Dónde voy a concentrarme en la respiración alveolar? A nivel de los alveolos. ¿Qué diferencia hay entre la respiración alveolar y lo que conocemos como respiración normalmente? En realidad, este mecanismo de inhalar y exhalar aire se denomina ventilación. Lo correcto sería decirle ventilación. Entonces, puedo tener una persona que está con ventilación, es decir, está entrando aire, pero que está con dificultad respiratoria. ¿Cuánto está la frecuencia respiratoria? Le dicen, ¿no? De 18 respiraciones por segundo ha subido a 23 o a 24. Está respirando mucho, sería lo correcto. Imagínense esto. Está metiendo harto aire. Ustedes tienen la idea, y yo también la tenía, de que esto es una respiración. Inhalo, exhalo, y estoy inhalando y exhalando rápido. Pero la saturación de oxígeno es baja, tiene 80%. Está respirando, su frecuencia respiratoria, frecuencia respiratoria 25, y tiene dificultad respiratoria. Sensación de falta de aire. Pero si está metiendo aire, pero se da sensación de falta de aire, ¿cómo se puede explicar eso? Porque lo correcto no es decir que tiene buena respiración o aumentó su frecuencia respiratoria. Lo correcto es decir, aumentó su frecuencia ventilatoria. Ventilar o viento es el aire en movimiento. Aumentó su frecuencia ventilatoria, pero tiene dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el aire que está ventilando al interior de los alveolos no está pudiendo ser captado por los alveolos. Pero ¿qué me interesa captar del aire? Todo o ciertas moléculas. De hecho, me interesa una molécula. ¿Cuál es? La del oxígeno. Entonces yo te puedo decir, paciente con frecuencia respiratoria. No te voy a poner frecuencia respiratoria, te voy a poner FR. Frecuencia respiratoria. No la confundir. Todos saben que es FR. Ya. De 25, controlándose que lo normal, o no te digo lo normal, de a 30, tiene frecuencia ventilatoria de 30, no ha hecho actividad física y presenta, no sé si ponerle, ok, cianosis estable. Entonces estamos dándote el parámetro de que tiene una frecuencia respiratoria alta. Opción A, está hiperventilando, aunque te puedo poner hipoventilando, pero te voy a decir la correcta, está hiperventilando y probablemente se encuentre con disnea, que es la sensación de falta de aire, producto de que tiene una dificultad respiratoria. Esa es la respuesta correcta. Te estoy diciendo, estoy evaluando que si sabes que es hiperventilar, si sabes que es disnea, la dificultad respiratoria,
Y si aparte de eso, sabes que probablemente que tengas al tener sensación de falta de aire es porque no hay una correcta respiración, tienes dificultad respiratoria. Pero voy a aprovechar exactamente que los que no vinieron aquí tal vez se vayan a confundir y les voy a poner los tres elementos de la opción A, se los voy a poner en la B, en la C, en la D y en la E, los tres elementos. ¿Recuerdan cómo hice la pregunta de sistema nervioso? No, de regulación de la presión arterial, gasto cardíaco, donde te preguntaba tres elementos, te preguntaba receptor, te preguntaba neurotransmisor, te preguntaba frecuencia. Lo mismo voy a hacer para aquí. Te voy a hablar de la ventilación, te voy a hablar de la disnea, y en algunos incisos voy a poner porque tiene disnea, que es la sensación de exceso de aire. Claro, pues algunos tal vez no saben qué es disnea. Y a esta altura ya debería saber qué es disnea. Entonces yo te voy a poner sensación de exceso de aire, como estoy explicando acá. Y al final voy a poner que está con aumento de la captación de oxígeno. Porque en la pregunta te voy a poner, conociendo usted que el valor normal de la respiración es de 18 respiraciones por minuto, tiene un paciente que está inhalando y exhalando 30 veces por minuto. No te estoy diciendo respirar, te estoy diciendo inhalando y exhalando para evitar la confusión. Yo sé que a la mayoría lo voy a hacer caer aquí, porque la mayoría va a caer con el tema de que si me acaba de decir que está respirando y está inhalando y exhalando 30 veces cuando es 18, seguro esta opción es la verdadera, en la cual me está diciendo que tiene exceso de oxígeno y por eso está con disnea, que es la sensación de mucho oxígeno. Entonces, yo sé que le van a apelar, no ustedes, como ustedes lo van a hacer bien. Le van a apelar a sus compañeros que no vienen y le va a dar vergüenza. Claro, o sea, yo creo que a uno en segundo año le va a dar vergüenza no saber qué es disnea, no saber qué es ventilación, y te aseguro que lo voy a encontrar. Entonces, ya tienen el examen ahí, varias de esas preguntas muy bien resueltas. No se asusten porque el examen está hecho para asustarlos a ustedes. Pero ¿cómo está un examen hecho para asustarlos? Cuando ven que la orden es larga y que las opciones son muy parecidas. Entonces tienes que leerlo, tienes que respirar profundo y ponerte a leer. Y como van a ser dos grupos diferentes, y me animé a hacerlo diferente porque si ustedes se dan cuenta, tengo bastante material para hacer preguntas. Y en cada clase yo le lanzo 3, 4, 5 preguntas. Entonces, no hay problema de que sean dos exámenes diferentes. Pero ya saben, ventilación, por favor, divídalo de respiración. Puedo tener una excelente ventilación, pero no quiere decir que tenga una buena respiración. Todos los pacientes con COVID hiperventilaban. Es decir, hacían inhalaciones y exhalaciones por arriba del valor normal, hiperventilando llegaban, pero estaban cianóticos, porque todo el aire que entraba no podía captarse el oxígeno porque estaban llenos de líquido intersticial. ¿Te animarías a resolver un examen si yo te hago paciente con COVID descompensada? ¿Cuál es el proceso fisiológico que se encuentra alterado por la presencia de líquido intersticial en los alveolos? Opción A, la inhalación. Opción B, la exhalación. Opción C, el ingreso de dióxido de carbono. Opción D, la ventilación. No puede ventilar. Opción E, ninguno. ¿Cuál es la opción? ¿La C cuál es? Pero toma en cuenta que ingresa dióxido de carbono. Y el flujo de dióxido de carbono es exterior, es salir. Entonces, la opción es ninguno. ¿Puedo poner ninguno yo? Puedo poner ninguno en el examen.
Entonces, no hay ingreso y salida de aire. Si yo te pongo, se dificulta el intercambio gaseoso, esa es la respuesta correcta. Se dificulta la respiración celular y la generación de energía de la célula de manera indirecta, sí, también esa es la respuesta. Pero esa no me deja hacer esa pregunta del doctor coordinador de la materia, porque me dice que se presta a la confusión. Me ha dicho, no te hagas lío, hacerle un examen lo más puntual posible. Al doctor le encanta. ¿Cuál es lo puntual y lo objetivo que le encanta al doctor? A la pregunta, a la respuesta. ¿Cuáles son las preguntas a la respuesta que no tienen lugar a dudas? Cuando te pregunta valores normales, cuando te pregunta presiones, cuando te pregunta concentraciones o nombres específicos, eso le encanta hacer al doctor. Pero yo odio hacer eso. Porque no te da para. Porque eso es memoria. A mí me gusta hacer el análisis tramposo de conceptos y determinación de todas esas cosas. Otra cosa que yo le voy a hacer con el sistema respiratorio, chicos. Hablemos de... no, ya estamos sobre la hora. ¿Qué hora es? 3 y... Ok, tengo mi reloj interno que me avisa al toque. ¿Qué quiere, chicos? Sean honestos. No hago bajo preguntas. ¿Este tema lo pueden dar examen por segundo parcial? Hago bajo preguntas. Lo hago hacer O sea que ustedes. hasta el electrocardiograma no vamos a Que hacer. me ayuden ustedes o lo hago yo. ¿Qué cosa? ¿Qué hago? ¿Lo hacen ustedes o lo hago yo? El banco de preguntas que quieren. Usted. Que salga por opción múltiple o que sea la pregunta abierta para que tú sepas a dónde leer. Pero si lo resolvemos mal. Si lo resuelven mal. Vámonos. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre ventilación y respiración? Esa sería la pregunta que yo le hago en el banco. Pero en el examen no va a estar así la pregunta, ¿no? En el examen va a estar paciente con COVID, ¿qué es el proceso? ¿Cuál es el proceso fisiológico alterado? La ventilación, la respiración, el intercambio gaseoso. ¿Te das cuenta? La pregunta está relacionada al concepto de la diferencia, pero no está en el mismo formato. Pero cuando tú dijiste, no, si lo ha puesto aquí el pulpo, diferencia de ventilación y respiración, es porque hay una pregunta de opción múltiple de este tema. Entonces me voy al libro y busco ventilación y respiración. Qué pereza buscar en un libro, me pongo a ver los videos. Qué pereza ver el video, porque también da pereza. ¿Qué? Al año con más ganas. Al año ya todo va a ser un tazón de leche para los del primer año. ¿Quién va a ser a que le va a subir ahora de los servicios? Ahora, ¿quién va a ser el nuevo Nogales? William. ¿Y ustedes qué le van a decir a los del primer año? Méndez, no, que es malísimo. Pulpo, no metas con pulpo, es cojudo. Meten con William, buenísimo. La misma le queremos hacer a ustedes. ¿Y si lo hace de mitad abierta, mitad difícil? ¿No se pierde puede tener una plantilla con respuestas correctas? ¿El banco o el examen?